medio de una fuerte división política, Israel va de nuevo a las urnas para la repetición de las elecciones parlamentarias en las que el actual primer ministro Benjamin Netanyahu espera ser reelegido pese a las críticas por sus deseos expansionistas en territorios de Cisjordania. Sigue la escalada de diferencias entre Estados Unidos e Irán. El líder supremo de la República Islámica, el Ayatolá Ali Jamenei, afirmó que su país no establecerá una mesa de diálogo con Estados Unidos, país que lo acusa de estar detrás de los ataques perpetrados a las instalaciones de la petrolera saudita Aramco. Y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, propuso a Nicolás Maduro que ambos renuncien a sus respectivos cargos para convocar a unas elecciones libres en ese país. Por su parte, el gobierno de Maduro creó una nueva mesa de diálogo con otro sector de la oposición después de la suspensión de las negociaciones de Barbados. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros a esta hora. En medio de un ambiente de división política, Israel va de nuevo a las urnas este martes para la repetición de las elecciones parlamentarias. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su formación política, el partido Likud, aspiran a obtener la mayoría y tener margen de acción para conformar una coalición de gobierno. El premier presentó recientemente un plan de expansión territorial para anexar diferentes zonas del Valle del Jordán en Cisjordania, una medida que fue calificada de estrategia electoral. Álvaro Cordero nos cuenta más. Israel vuelve a las urnas, con un escenario muy fragmentado que no facilitará el gobierno ni al bloque de derechas de Benjamin Netanyahu ni al bloque del opositor Benny Gantz. En abril, los resultados conformaron el parlamento más fracturado de la historia, y aunque la derecha sumó mayoría, el ultraderechista Avigdor Lieberman se negó a dar su apoyo a Netanyahu. Lieberman es un ultranacionalista, pero laico, y rechaza que los ultraortodoxos tengan cada vez más cosas que decir en la política de Estado. El Likud ha fallado en la misión de formar una coalición y un gobierno. Debido a su sumisión a los ultraortodoxos, asumieron plena responsabilidad de que el Estado de Israel regrese a otras elecciones. Netanyahu ya no cuenta con el sector ultraderechista laico y solo puede sumar con los ultraortodoxos. Por ello, lleva semanas prometiendo hacer realidad algunas de sus demandas, como aprobar nuevos asentamientos de colonos y anexionarse el Valle del Jordán. Es increíble, simplemente increíble. Lieberman es ahora parte de la izquierda. Él es el nuevo del bloque de la izquierda. La gente de derecha le ha dado su voto y él ahora no da su mano a un gobierno de derecha. La oposición intenta sumar apoyos contra Netanyahu y para ello cuenta con la población árabe del país, que actualmente es más del 15%. El problema es que los partidos arabistas no quieren entrar en ningún gobierno y probablemente todo vuelva a depender del deseo de Lieberman. Más temprano conversamos con Ezequiel Coppel, analista experto en Medio Oriente, quien nos habló sobre los posibles escenarios que tiene Israel para estas elecciones. Yo creo que con estas elecciones tenemos 4 opciones. Tenemos la posibilidad de un pequeño gobierno de derecha que le dé algún tipo de inmunidad parlamentaria a Netanyahu, que es lo que busca ante sus acusaciones de corrupción, un gobierno de unidad nacional que no le daría inmunidad parlamentaria, pero le permitiría a Netanyahu formar gobierno, una pequeña posibilidad de que haya una nueva elección ante la imposibilidad de formar un gobierno de coalición, o por otro lado, que haya una sorpresa y que el bloque de centro-izquierda saque más votos de los esperados y que haya una alianza opositora sin Netanyahu en el gobierno. El líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, se negó rotundamente a que su país mantenga diálogos con Estados Unidos. El líder iraní aseguró que la política de presión contra Teherán, que Washington está calificando como exitosa, no hará que la República Islámica acepte una negociación. Las declaraciones se producen luego de que este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajara el tono de la confrontación al indicar que Irán podría estar detrás de los ataques contra la mayor petrolera de Arabia Saudita, la petrolera Aramco, sin dar ningún tipo de pruebas contundentes. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Estados Unidos no sabe lo que quiere o solo quiere confundir a Irán. Esto fue lo que aseguró el líder supremo de la República Islámica al negarse a que Teherán negocie con Washington. Si Estados Unidos retira sus palabras, si se arrepiente y regresa al acuerdo nuclear que rompió, puede participar en el grupo de países que negocia con Irán.
Si no lo hace, no habrá negociación de ningún nivel entre las autoridades de la República de Irán y Estados Unidos, ni en Nueva York ni en ningún otro lugar. Las afirmaciones se producen para desmentir los rumores de que se podría producir una reunión entre el presidente Hassan Rouhani y su homólogo estadounidense al finalizar la Asamblea General de Naciones Unidas, y a pesar de que, en un cambio de dirección, Donald Trump, que había señalado directamente a Irán por 2 ataques contra la principal petrolera saudita, bajara el tono de sus acusaciones. Parece que Irán es responsable. Tendremos pruebas. Estamos realizando estudios serios, pero así parece en este momento y se lo haremos saber. Cuando lo sepamos con certeza se lo haremos saber. Tenemos el mejor equipo militar del mundo, los mejores misiles, pero no quiero ninguna guerra con nadie. Fue precisamente ese doble ataque contra la petrolera Aramco lo que volvió a subir la tensión ya alta entre ambas naciones. Los hechos reivindicados por los rebeldes hutíes ocurrieron el sábado 14 de septiembre y afectaron el 50% de la producción de la compañía. El ataque hizo que el barril de crudo de la OPEP subiera de precio en un 10%, llegando a los $66,43 este lunes, su costo más alto en casi 10 semanas. En otros temas, en Afganistán, unas 24 personas perdieron la vida en un atentado con un coche bomba que tuvo lugar en un área gubernamental de la ciudad de Kabul, la capital de ese país. La explosión afectó varias oficinas del gobierno, entre ellas un cuartel general del principal servicio de inteligencia del país. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número total exacto de las víctimas y de los heridos que dejó este ataque, que ya fue reivindicado por un grupo insurgente. Y el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, propuso apartarse de su cargo como proclamado presidente interino de Venezuela, una acción que extendió también al presidente Nicolás Maduro para llevar a cabo elecciones libres en ese país, y creó también desde el gobierno una mesa de diálogo con otro sector de la oposición, sembrando un clima de incertidumbre en esa nación. Andrea Rincón nos cuenta más. En Venezuela, la búsqueda de una salida negociada a la crisis transita en un laberinto. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, propuso la creación de un Consejo de Gobierno transicional que integre a todas las fuerzas políticas del país, incluidas las Fuerzas Armadas. Esto implicaría, además, por supuesto, la salida inmediata de Maduro y mi separación del cargo hasta una elección presidencial real, verificable, que es parte de la propuesta. Por supuesto, la convocatoria de unas elecciones presidenciales en el menor tiempo posible, con nuevo CNE, sin presos políticos, sin inhabilitaciones y con garantías para todos los que participen en ese proceso. Guaidó lanzó esta iniciativa luego de retirarse de las conversaciones que sostenía con el presidente Nicolás Maduro en la isla caribeña de Barbados, que contaban con la mediación de Noruega. Pero el oficialismo decidió tomar sus propias acciones y estableció lo que denominó una mesa de diálogo nacional con otro sector de la oposición, encabezado por el líder del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, y por el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez. El documento firmado contempla el retorno del chavismo a la opositora Asamblea Nacional, la renovación de las autoridades electorales y la liberación de presos políticos. No hemos cerrado, ni cerraremos ninguna puerta, ninguna iniciativa para resolver entre venezolanos los asuntos que solo nos conciernen a las venezolanas y a los venezolanos. A principios del pasado agosto, Maduro abandonó el diálogo que entabló con Guaidó en mayo, en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de endurecer las sanciones contra Venezuela. En Haití, miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar por la escasez de combustible que desde hace varios meses afecta a este país, al tiempo que convocaron también a una huelga general. El gobierno en Puerto Príncipe aseguró que en los próximos días llegarán más suministros de combustible a ese país. El anuncio no satisfizo a los manifestantes. Más detalles se los damos en el informe de Mar Romero. Empieza una huelga general en Haití. La capital, Puerto Príncipe, se paralizó completamente. El motivo es la falta de petróleo. La mayoría de las gasolineras no ofrecen combustible desde hace un mes. Los manifestantes, que llenaron las calles de barricadas, aseguran que hay escasez de comida y culpan al gobierno de esta situación.
Estamos en una situación difícil, tenemos hambre, no tenemos gasolina, pero mira cómo viven los ricos. Queremos que el presidente Jovenel Moïse se vaya. No ha hecho nada por nosotros. Es lunes y la escuela está cerrada. Mírame, soy un padre en medio de neumáticos en llamas. No tengo los medios para llevar a mis hijos a la escuela. Esta crisis se intensificó en el último mes, pero dura desde enero, cuando se destapó una trama de corrupción en el gobierno del presidente Jovenel Moïse. 2.000 millones de dólares destinados a programas sociales desaparecieron de las arcas públicas. El gobierno haitiano debería haber ahorrado ese dinero gracias a Petrocaribe, una alianza con Venezuela que les permitía acceder a combustible a precios subsidiados a cambio de invertir en el desarrollo de la isla. Desde que se descubrió la trama, el gobierno debe acudir al mercado para comprar el petróleo, pero esta estrategia no está funcionando. La escasez de gasolina solo empeora la economía de un país que ya es el más pobre del continente americano. El Tribunal Supremo del Reino Unido determinará si fue legal o no suspender por 5 semanas las actividades del Parlamento británico. Más temprano conversamos con Luisa Pulido, nuestra corresponsal permanente en la ciudad de Londres, y nos dio más detalles en torno a este tema. Audiencia, este proceso es considerado el juicio del siglo, así de importante es. Ha iniciado hace 1 hora y media, por supuesto se oirán todas las partes, los demandantes y la defensa por parte del gobierno. Por ejemplo, esta mañana ya hemos escuchado a los abogados de Gina Miller. Ella es una mujer bien importante, es una empresaria que ya en el pasado le ganó una batalla legal al gobierno de Theresa May, obligó entonces a través de los tribunales que cada uno de los pasos que diera el Parlamento en el caso del Brexit tuviera que ser consultado. El gobierno tenía que consultar al Parlamento. Entonces Gina Miller, sus abogados, han dicho que el primer ministro Boris Johnson claramente quiso evadir un control del Parlamento en este momento tan importante que se está a muy pocos días de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y también porque Boris Johnson ve al Parlamento como un obstáculo. Tendremos la decisión final este jueves. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su primera ceremonia del Grito de la Independencia. El mandatario también presidió el primer desfile por el aniversario 209 de la Fiesta Nacional de la recién creada Guardia Nacional. López Obrador incluyó a representantes de las grandes transformaciones. Es que el mandatario considera que son antecedentes históricos que están aconteciendo en su gobierno. Yurania Arciniegas nos amplía. La Fuerza Aérea Mexicana. Fue el primer desfile de la Independencia en el que participaron mujeres en aeronaves y el primero de la Guardia Nacional en México. Se trató del cierre para una celebración cargada de hechos históricos, según resaltó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los actos que comenzaron desde el fin de semana, se registró un grito de la independencia por primera vez liderado por un presidente de izquierda y fuertemente apoyado por movimientos populares. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva el heroico pueblo de México! AMLO dio 20 vivas que incluyeron a los pueblos indígenas, los mismos de los que recibió el bastón de mando en su posesión en diciembre de 2018. ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia! En Ciudad de México, las celebraciones estuvieron centradas en la Plaza del Zócalo, con bailes y cantos que mostraron la diversidad cultural del país y que fueron replicados en los 32 estados de la nación. En la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en donde se llevará a cabo la Asamblea General de la ONU, la activista Greta Thunberg recibió un reconocimiento por parte de la organización Amnistía Internacional. Thunberg fue galardonada con el premio Embajadora de Conciencia por su lucha a nivel mundial y por la creación de un movimiento estudiantil contra el cambio climático. Precisamente este viernes, Thunberg estará presente en la marcha llamada Viernes por el Futuro, que estará organizada en la ciudad de Nueva York.
Con esto llegamos al final de las noticias en France 24. Más información en france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. ¡Feliz día!